Naruto, el anime que nos enseñó que no importa qué tan feo diseñes un personaje, le puedes dar un desarrollo buenísimo. Que también nos enseñó a cómo meter 1000 capítulos de relleno innecesario. Y que también nos enseñó a cómo cagar. Hoy hablaremos de Itachi, uno de los mayores mártires del anime, con una historia fascinante llena de misterios, secretos y tragedias. Uno de estos misterios es acerca de la enfermedad que tenía. ¿Qué le sucedió? Asimismo, han surgido varias teorías acerca de esta enfermedad. Desde que fue por el estrés y la ansiedad que tuvo que pasar por todas las tragedias que vivió, hasta que fue por una poliangeitis microscópica. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Qué nos dice la medicina? Lo descubriremos hoy en un video más con Dr. Weapons. Nombre del paciente: Itachi Uchiha. Edad: 23 años hasta su deceso. Estatura: 1,78 m. Peso: 58 kilogramos. De acuerdo a esto, su índice de masa corporal es de 18.1, lo que nos lleva a un bajo peso, siendo 18.5 el mínimo para su altura. Antecedentes patológicos personales: Mangekyo Sharingan. Conlleva una ceguera progresiva por una disminución de entrada de la luz a la pupila. Trastornos de ansiedad y depresión. Antecedentes familiares: padres sanos, aparentemente. Medicación y consumos: Kotaro grueso, de uso recurrente. Síntomas: hemoptisis, disnea, dolor precordial, astenia y pérdida de peso. Cuadro clínico: mientras se daba de putazos con su hermano con sangrados activos y quemaduras de segundo grado, paciente presenta lipotimia con seguida parada cardiorrespiratoria. Vamos a ver las siguientes patologías que pueden estar relacionadas con este cuadro y le vamos a dar un grado de probabilidad de acuerdo a esto, según lo que se ve en el anime. Vamos con la primera teoría de que fue por la ansiedad y el estrés que tuvo. ¿Puede esto llevarte a una enfermedad orgánica? Pues sí. Como vimos en el anime, Itachi tuvo que pasar por varios momentos y tragedias, a momentos muy fuertes y difíciles que a cualquier persona le afectarían negativamente, que como resultado puede dar trastornos de ansiedad y depresión. Y por los signos y síntomas que presentó Itachi, vamos a hablar de una patología en particular: el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo es una enfermedad del corazón que todavía no está del todo explicada. Tenemos una enfermedad que se comporta como si fuera un infarto agudo de miocardio. Presenta dolor torácico, disnea, aumento del segmento ST en el electrocardiograma y aumento de biomarcadores o enzimas cardíaco-musculares, como troponinas, pero hablar de eso ya sería hablar en chino, así que nos vamos a quedar con que es como un infarto. Hablando del por qué sucede esto, tenemos algunas razones, fisiopatológicamente hablando. Tenemos un espasmo de las arterias coronarias, tenemos un trastorno de la vascularización microvascular y tenemos una disfunción ventricular del corazón debido a catecolaminas. Las catecolaminas son las hormonas que nuestro cuerpo produce en una situación de estrés. Entonces tenemos que es un corazón que responde de manera exagerada a las catecolaminas. Y por medio de estas tres vías que mencionamos, ocasiona un cuadro parecido al de un infarto agudo de miocardio. Resumiendo, tenemos estrés psíquico y esto lleva a la liberación de las catecolaminas y el corazón produce este cuadro. Pero esta enfermedad tiene la particularidad de que es transitoria. La mayoría de los casos es benigna, es decir, el corazón se recupera. Pero no siempre. Y es porque en una minoría de casos el síndrome de Takotsubo puede degenerar en una insuficiencia cardíaca. Y es ahí donde podría encajar el cuadro de Itachi, ya que al mantener el estrés y el trauma constante psíquico, esto puede dañar su corazón de manera permanente. La insuficiencia cardíaca es cuando un corazón no es capaz de tener un volumen de eyección satisfactorio para el cuerpo. Y esto lleva a los síntomas como la hemoptisis, el dolor precordial, la disnea, la pérdida de peso. Pero hay un detalle que no encaja aquí en el cuadro de Itachi. Y es que las personas con insuficiencia cardíaca desde su diagnóstico por lo general tienen una expectativa de vida no mayor a 5 años. Este tipo de personas son pacientes que necesitan un trasplante de corazón. Y cuando llega a sus etapas terminales, el paciente es incapaz de realizar cualquier actividad. Por lo que le damos la probabilidad de síndrome de Takotsubo un 20%. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque muchos van a decir: ¡ay, pero él tomaba el Kotaro para recuperarse! Así que vamos a hablar del Kotaro. De una manera muy resumida, siendo un remedio de una aldea secreta, tiene propiedades de aliviar cualquier enfermedad y aumentar las capacidades del usuario. Y también tenemos que es sumamente adictiva. Considerando que Naruto se desarrolla en un ambiente oriental parecido al Japón medieval, creo que tenemos una idea de qué tipo de medicamento puede ser este. Y podemos preguntarle a nuestro viejo amigo Dr. Howe. Así es, estamos hablando de un opioide. En el Asia antiguo, el consumo de opio era muy común, era una epidemia
epidemia de opio. Claro, de manera recreativa. Pero de aquí derivan los diferentes fármacos que son de la familia de los opioides. Los opioides se usan para tratar dolores moderados y graves y tienen la peculiaridad de que son muy adictivos, pero no curan ninguna enfermedad, solo alivian los síntomas. Con esto Itachi se mantenía en buen estado, sin embargo, esto no curaba su enfermedad. Con esto pasamos a la siguiente teoría de la poliangeitis microscópica, que no sé quién dijo que era eso, pero me gustaría tener una conversación seria. Porque creo que es más fácil decir que en esta carta de Pokémon tengo un código nuclear a dar un diagnóstico de una poliangeitis microscópica a ciegas, sin laboratorio, sin exámenes, sin nada. No sé, yo digo. La poliangeitis microscópica es una enfermedad de carácter reumatológico, es decir, autoinmune. El cuerpo se ataca a sí mismo. En este caso, en particular, son a los vasos sanguíneos y a los capilares de pequeño calibre. En particular, a los del riñón y al pulmón, que causa una insuficiencia renal en el 90% de los casos. Y en el caso del pulmón, causando una hemorragia alveolar, lo que puede explicar la hemoptisis, una anemia y una fibrosis pulmonar. Sin embargo, cuando aparecen estas crisis de esta enfermedad, son síntomas sumamente agudos que el paciente necesita estar hospitalizado para poder controlar, ya que pueden ser letales. Y hablamos de episodios agudos, porque esta es una enfermedad que tiene remisiones. Si es que se trata, tiene remisiones y crisis. En el anime nunca vemos ninguna crisis. Y el tratamiento de esta enfermedad es con corticosteroides y con modificadores de la enfermedad. Estoy seguro que en esa época no tenían ni idea de qué era eso. Y si en este cuadro le damos el Kotaro, tampoco tendríamos mayor beneficio. Por lo que le damos la probabilidad de una poliangeitis microscópica un 5%. Por cierto, si te está gustando esta explicación, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más de estos videos llenos de ciencia. Suculenta ciencia. Y también sígueme en mis otras redes para poder interactuar, además de mencionar que pronto estaremos de regreso en los streams en la plataforma verde, para vernos un rato y interactuar en vivo. Y déjame en los comentarios qué otra situación médica del mundo geek te gustaría explorar. Sigamos con la explicación. Otra posibilidad es que la enfermedad de Itachi sea cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón tiene una expectativa de vida de hasta 5 años. Comparte los mismos síntomas que vemos, pero tiene la particularidad que la pérdida de peso es mucho más agresiva. Además de que mientras más avanzado el cáncer, mayor la posibilidad de que éste tenga focos metastásicos, provocando un sinnúmero de síntomas extras, los cuales no se ven en el anime. Por lo que le damos a la probabilidad de un cáncer de pulmón un 60%. Y con esto nos vamos a la hipótesis, y es de que esto se trata de tuberculosis. Cuando vemos un paciente con hemoptisis es toser sangre, es decir, del aparato respiratorio. No hay que confundirlo con hematemesis. Hematemesis es vomitar sangre y esa viene del aparato digestivo. Cuando tenemos una hemoptisis encima con una tos crónica, lo primero que tenemos que sospechar es en tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa ocasionada por el bacilo del Mycobacterium tuberculosis, que en primera instancia infecta los pulmones y puede diseminarse al resto de órganos. La tuberculosis tiene varias etapas de infección. Tenemos la infección primaria, que es cuando el paciente se contagia. Son muy pocas personas las que desarrollan síntomas, los cuales son fiebre, sudoración nocturna. Es difícil de diagnosticar que sea tuberculosis, ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Una cuarta parte de la población mundial se ha infectado de tuberculosis, pero como la mayoría tenemos un sistema inmune competente, no desarrollamos la enfermedad. Después de pasar a este periodo de infección primaria viene una infección latente, es decir, nuestro sistema inmune es capaz de mantener la infección a raya, y este tiempo de latencia puede durar mucho, puede durar años e incluso décadas. Y después aparece la fase activa, donde la enfermedad se activa, ¿qué más? Donde aquí vemos que ya los síntomas se cronifican, aparecen y se van agravando cada vez con el tiempo, empezando primero con tos que luego lleva a la hemoptisis. Cabe mencionar que en la infección primaria y en la infección latente la persona no contagia, no expulsa bacilos. Cuando llega a la fase activa, es decir, ya aparece la tos, ahí el paciente ya expulsa bacilos en sus secreciones. Si la infección se da en una persona que sea inmunocomprometida o que tenga alguna comorbilidad, como por ejemplo
VIH, diabetes, inmunosupresión, uso de corticosteroides, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es cuando vemos los casos más graves y más agresivos de la enfermedad, ya que no tienen un sistema inmune que lo pueda combatir. La expectativa de vida de una persona con tuberculosis sin tratamiento puede ser desde 3 años hasta 17 años. También hay que mencionar que es una enfermedad que el día de hoy es completamente curable. Ahora, vamos a poner esto en el contexto de Itachi. Itachi es una persona joven, una persona atlética, entrena, pues es alguien que debe tener un sistema muy competente, pero tiene un antecedente que hay que tomar muy en cuenta, y es el Mangekyo Sharingan, ya que como vemos en el anime, esto deteriora al usuario dejándolo débil hasta ciego. Esto pudo haber sido la causa de deteriorar su sistema inmune hasta el punto que aparezca la enfermedad de la tuberculosis. Itachi tuvo que presenciar una guerra, un ambiente muy hostil, con muchos cuerpos, mucho hacinamiento. Este puede ser un lugar muy fácil donde se pudo haber contagiado. Y aquí el Kotaro sí le pudo haber ayudado a sobrellevar los síntomas, solo para llegar a un estado muy agravado, muy deteriorado cuando fue su pelea con su hermano. Y tú vas a decir, pero es que nadie más en el anime se contagió. Y pues tenemos que Itachi no era de muchos amigos, no andaba mucho en multitudes, no interactuaba mucho con la gente, y como les digo, tranquilamente pudo haber contagiado al resto, pero como todos son jóvenes, pues francamente no veo razón para que ninguno desarrolle la enfermedad, por lo que le damos a la probabilidad de la tuberculosis un 80%. Y como ven, no tenemos ninguna enfermedad ahorita que nos diga el 100%, porque para eso necesitaríamos los exámenes complementarios, hacerle una rayos X de tórax, hacer una prueba de cultivo de esputo, la prueba de la tuberculina, exámenes de sangre, patología, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que tenemos una enfermedad que desconocemos, siempre hay que pensar de lo más común a lo más raro, porque cuando el río suena, ¿qué trae? No van a ser caballos, no van a ser gallinas, o si nos guiamos con el principio de la navaja de Occam, de todas las posibilidades que existen, la más simple usualmente es la correcta. Yo soy Dr. Weapons, hasta la próxima.